Todos vienen del león de Judá. Dígame, ¿sí? Mire la persona que está cerca de usted, dígale, yo vengo del león de Judá. ¿Sí? Ahí está mi ADN, ¿sí? Mi ADN. Estamos hablando acerca, ¿verdad?, de los profetas. Y hablar de los profetas es ubicarnos en un espacio geográfico, en un tiempo histórico, ¿sí? Donde la cultura, la forma de vida, las expectativas que habían, pues han cambiado mucho en relación a cuestiones de tipo más material o académico. En relación a la palabra de Dios, como la palabra de Dios es una y permanece para siempre, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Cuántos dicen amén? Este es el Dios en el que yo creo. ¿Sí? Y ese es el que me da fuerza, estabilidad para continuar avanzando nuestro proyecto que Dios ha colocado en nuestras vidas. En esta mañana vamos a ubicarnos un poco. Es imposible, o sea, sé que ya algunas personas inclusive han hecho preguntas o se cuestionan, o algunos ni me han cuestionado, sino que de pronto por allá otras terceras personas hablan sobre su preocupación. Y déjenme decirle que nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia muy concreta en cuanto al mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de Dios y su articulación con nuestro contexto. No estamos en otro planeta, estamos en el planeta Tierra. El Señor, cuando subió al cielo, no se llevó su iglesia, dejó su iglesia y le dijo, ustedes van a estar acá, tienen una misión y muy pronto vuelvo por ustedes. Y mientras estén acá, sean sal, sean luz, ministren en esta tierra. Entonces, no se puede separar iglesia, que separa todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, con lo que está pasando en nuestro contexto, es una iglesia que está totalmente fuera del contexto bíblico. Totalmente fuera del contexto bíblico. Una iglesia donde solamente quiere llevar a la persona del yo hacia arriba, sin ver el que está ahí al frente suyo, es una iglesia que tiene problemas. Una iglesia incluso, porque hay muchas de ellas, que no solamente, ¿verdad?, quieren llevar al yo hacia Dios. Estoy mencionando que no es lo correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos menciona que estamos en este mundo y que podemos verle a Él, pero podemos y debemos ver al que está al frente de nosotros. O sea, lo que está pasando en nuestro contexto. Y hay muchas iglesias que llevan el yo hacia el yo. Es la fuerza positiva. Usted puede. Usted nació para ser feliz. Usted nació para ser exitoso. Usted nació para no tener problemas. Usted nació para ser próspero. Usted nació y nos llenan de tanto narrativa de positivismo que no necesitamos ni a Dios, ni nosotros no necesitamos, porque el positivismo es más que suficiente. No, la iglesia debe centrarse en su vida espiritual, en su contexto, y poder saber qué es lo que Dios nos está hablando a través de su palabra a lo que está pasando en la actualidad. Y por esto es necesario ubicarnos en algunos contextos para ir, ¿verdad?, a lo que la palabra del Señor habla a nuestros corazones. El primer contexto es el contexto de Colombia y su iglesia. O sea, olvidarnos de lo que pasa en la iglesia cristiana en Colombia y olvidarnos de lo que está haciendo la iglesia cristiana en Colombia para nuestra nación es necesario entenderlo para poder entender la palabra de Dios. Si uno no sabe qué está pasando con la iglesia en Colombia, entonces simplemente leerá los textos sagrados como se leen los mitos griegos y estaremos simplemente día tras día leyendo y entreteniéndonos, mas no obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana hoy en día en Colombia? Y la iglesia cristiana, y hablamos directamente de la evangélica, la iglesia evangélica, una iglesia en Colombia, no voy a referirme a la de Ecuador, a la de Panamá, a la de Argentina, no, voy a referirme a la de Colombia. Una iglesia en Colombia cristiana que dice tener el mismo espíritu, el mismo bautismo, el mismo Señor, pero es una iglesia totalmente desarticulada. Y a usted y a mí, nosotros que queremos agradar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que pedirle al Señor siempre que nos ayude a entender que somos una sola iglesia. Estamos hablando de Colombia, podríamos hablar del mundo, pero me refiero a Colombia. Somos una iglesia en Cristo Jesús. Entonces, en primera instancia, tenemos que pedirle al Señor, Señor,
¿cómo es posible que una iglesia que dice que tú eres el centro de ella es una iglesia tan desarticulada en denominaciones, en iglesias, en proyectos, en propósitos? Y muchos pueden decir, es que esa es la voluntad del Señor. No vamos a entrar en ese campo, pero sí es algo que se teje en la palabra de Dios, de que somos una sola iglesia y no 20, 30, 40 o 50. Esa desarticulación se convierte en un problema no solamente para la iglesia misma, para cumplir su misión, sino también para la misión que tenemos para nuestro país. Segundo, tenemos una iglesia que ha endurecido su corazón. Tenemos una iglesia en Colombia que ha endurecido su corazón. Y día tras día el Espíritu Santo ministra en mi vida y me dice, ¿por qué nosotros como iglesia no hacemos una acción mucho más fuerte externamente, donde el nombre de Dios siga siendo glorificado? ¿Por qué nosotros como iglesia estamos buscando siempre hacerlo más fácil, con el tiempo que nos sobra, con los recursos que nos sobra si no somos muy ávaros, con la disposición de nuestros talentos y nuestras capacidades? Es una vergüenza poder ver cuando empiezan los movimientos políticos porque necesitan su presidente, porque necesitan su alcalde, su gobernador. O sea, cómo se movilizan de una manera impresionante. Sí, esos días hasta nosotros quedamos como cansados de tanta política, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con la iglesia cristiana? El tiempo de la caverna, donde los cristianos se escondían porque cristiano que la ley cogía en su momento, el ejército romano, pues era preso, llevado a los circos romanos, era pena de muerte. Ser cristiano en el siglo I significaba ser sentenciado directamente, pena de muerte por el Estado romano. Eso se acabó en el siglo I. Y todavía ahora la iglesia cristiana en Colombia es una iglesia que nos encerramos en las cuatro paredes. Y no estoy diciendo porque ya como lo mencionó el profeta anteriormente, ¿sí? El profeta Joel, o sea, no es que no sea necesario congregarnos, es importante congregarnos, porque ese es otro de los factores de la iglesia en la actualidad, que es una iglesia que no quiere congregarse. Quizás el domingo, porque el domingo tenemos la disposición, pero hacer un esfuerzo entre semana, y el evangelio no es de domingos, el evangelio es de 7 días a la semana, 12 meses al año. Entonces la iglesia cristiana no solamente está desarticulada en Colombia, sino que es una iglesia que está adormecida y no quiere cumplir con su función, el llamado que Dios le ha entregado de ser de impacto a la comunidad que está en su entorno. Y tercero, la iglesia cristiana en Colombia es una iglesia que no ha entendido la articulación, la importancia de la política, el cómo se teje y se construye política desde el cristianismo. Porque cuando hablamos de política de una vez hay un ruido incómodo. ¿Qué significa política? La polis se refiere, son palabras griegas y tiene que ver con el orden en la ciudad. Díganme ustedes, ¿es un pecado que la iglesia pueda aportar de una manera significativa para que haya orden en la ciudad? Política, no estamos refiriéndonos a la política sinónimo como una cantidad de personas que están haciendo todo lo contrario al orden de la ciudad, destruyen la ciudad. La iglesia cristiana en Colombia está al margen de la política. Solamente cuando hay intereses personales de uno u otro líder, se levanta el movimiento y decimos, aquí estamos y nos representan, ¿verdad? Hasta utilizan el león para decir, ese es el león que viene. Pero una iglesia desarticulada, una iglesia que no cumple la misión de Dios en Colombia, una iglesia que no entiende la importancia de cómo articular, no prioridad en una ciudad temporal, sino de cómo desde el campo espiritual nuestro, desde esa ciudad celestial en la que nos encontramos, podemos impactar esa ciudad terrenal para que entiendan quién es Cristo Jesús. En ese contexto estamos en Colombia. Hace poco pasó algo que repugnamos como iglesia, porque entendemos el respeto a las autoridades. Y uno escuchaba cómo se expresaban a nivel nacional e internacional muchas personas que decían, por favor, mesura, ¿sí? Respeto a las autoridades. O sea, no es el acto de violencia, es ese acto primitivo
Y como escucha uno muchas voces, que si no es con armas, eso es una idea, doctrina de Carlos Marx, que si no es con las armas, con la violencia, que si no es estrujando al otro, que si no es expulsando al otro, que si no es matando al otro, que no hay cambios. Son ideas marxistas que vienen del comunismo. Y dentro de la iglesia cristiana evangélica, dentro de esta palabra que yo he seguido y que muchos de ustedes siguen, no hay cabida para el comunismo ni en la mínima expresión. Ni en la mínima expresión. Y hablamos de ese comunismo que también se llama hoy en día progresismo porque le van cambiando nombres según, porque no tienen esencia. Repudiamos como iglesia todo acto de violencia y siempre llamamos al diálogo, a la tolerancia, a la disposición, a concertar, porque es la forma en que el ser humano debe comportarse a esta altura que hablamos, ¿verdad?, de una sociedad que ha aprendido ya y que debe de aprender a conversar y a dialogar. En segunda instancia nos vamos a un contexto y es el contexto del profeta Amós, del cual vamos a hablar. Brevemente, algunas líneas, pero vamos a acercarnos a ellas. Amós es un hombre que está en su trabajo, estamos hablando del siglo 8 a.C., es un hombre que está en su trabajo con ovejas, con bueyes. No hay conexión entre Amós y el liderazgo del pueblo de Israel. Estamos ubicándonos en el pueblo de Israel, nación de Israel, siglo 8 a.C. Y allí hay una situación tensa. ¿Cuál es la situación tensa que existía? Si algún parecido, ahí lo vamos entendiendo aún más con más profundidad. Número 1, el pueblo de Dios, que ahora estaba desarticulado entre Israel y Judá. O sea, el pueblo de Dios, donde Dios siempre llama a la unidad, siempre llama que en un espíritu, ¿verdad?, conforme la palabra podamos avanzar, el pueblo llamado de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, estaba desarticulado, estaba dividido. No solamente entre Israel y Judá, sino que también en el propio Israel habían fracciones, habían serios problemas de tipo cultural, político, o sea, habían opresiones, había gente que quería y ansiaba el poder, y para ansiar el poder no le importaba enviar a otras personas para que destruyeran a aquellos que impedían de alguna manera la adquisición del poder. Acaparar la economía, obtener la economía, oprimir. Abusar en el nombre de Dios. Tomaban el nombre de Dios para saquear a las otras personas, para destruir la economía de las otras personas. Una comunidad desarticulada, siglo 8 a.C. Israel y Judá, un pueblo que no quería cumplir su misión. O sea, Dios los llamó para que fueran testigos del poder de Dios a las naciones, y lo que estaban haciendo era aliarse a las otras naciones para que, aliándose con otras naciones, haciendo pactos, entonces iban y cautivaban a otras comunidades y las hacían esclavos. No estaban cumpliendo la misión, todo lo contrario, era un pueblo rebelde, porque Dios les hablaba. ¿Recuerdan? Ustedes estuvieron acá cuando hablamos sobre el caso de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, de cuántos profetas que una y otra y otra y otra vez le decían al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, antes del cautiverio y en el cautiverio, que volvieran su vida a Dios. Y se resistían. Se resistían después de que Dios les daba grandes bendiciones. Ellos se resistían y no querían agradar a Dios con todo su corazón. Y podemos ver en ese contexto el pueblo de Israel, un pueblo que en tercera instancia no entendía la política de su entorno. No lo entendía. Y por eso se anexaba a los grupos que en su momento tenían más fuerza, poder militar, pero que no entendían lo que Dios estaba haciendo a través de ellos para irradiar a las naciones cercanas, tanto en Israel, en Judá, como en Edom, como allí, ¿verdad?, en Egipto, como en Siria, como en Babilonia, en los diferentes lugares. Dios llama a la iglesia a ser luz, a ser de bendición,
a impactar, a no quedarse callada, a no quedarse en silencio, diciendo, es que lo nuestro no es eso, lo nuestro es otra cosa. No, lo nuestro es impactar a este mundo con la palabra de Dios. Ese tercer aspecto que pasa en Israel y Judá en los tiempos de Amós, es una nación que no entiende la articulación entre lo que Dios les está diciendo y lo que ellos están haciendo a nivel político, porque se alían con Egipto, porque se alían con Edom, porque se están aliando con Babilonia, porque están de una u otra manera lejos del propósito de Dios, porque están siguiendo sus caminos y no los caminos de ¿quién? Y no los caminos de Dios. Dice allí la palabra del Señor en los primeros versos, nos habla capítulo 1, la palabra Amós capítulo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en tiempos de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Se profetizó un terremoto incluso Amós, y se cumple más adelante. Amós significa el que lleva la carga. El que lleva la carga significa el término Amós, el nombre Amós. Ahora, Amós, vuelvo a mencionar, no está dentro de la línea de los profetas. Simplemente es un sujeto piadoso, temeroso de Dios, preocupado por lo que está pasando en su pueblo. Ya mencionamos, ¿qué pasa en su pueblo? Desarticulado, no hay unidad. 2, no está cumpliendo la misión de Dios en su entorno. Y 3, es un pueblo que no entiende la articulación de la política en relación hacia los valores espirituales, cómo impactar a un mundo. O sea, no encuentran el camino. Encuentran el camino sí para decirte Dios te ama y hablarle de un mensaje, hacerlo prosélito, pero cuando se trata de el mensaje de Dios y articularlo con lo que está pasando a nivel mundial, se pierden. Buscando favores, buscando privilegios, buscando prestigios, buscando economía. O sea, se pierden con el mensaje central de Cristo Jesús. Allí en el capítulo número 3, verso 4 y 8, nos dice la palabra de Dios. Voy a estar observando algunos versos. Vamos a leerlos. Capítulo 3, verso 4 al 8. ¿Qué dice allí la palabra del Señor? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Otra vez, por favor, despacio. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Verso 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Nuestra iglesia en Colombia escucha el león rugir y nos quedamos dormidos. Bien, otra vez el verso número 7. Lo que el Señor va a hacer, Él lo va a declarar. Lo que Dios le está diciendo a usted y le ha dicho durante varios años, lo que le ha repetido constantemente. Déjeme decirte, eso viene palabra del Señor, porque el Señor te dice qué va a pasar con tu vida y qué es lo que espera con tu vida, qué es lo que espera con nuestras vidas. Y partiendo de esta ordenanza fundamental que nos muestra espiritualmente el libro de Amós, o sea, Dios nos va a decir y nos va a insistir constantemente lo que debemos de hacer para agradarle. Y aquí va a haber algo muy fundamental, entendiendo bien que Amós no está dentro de los profetas. ¿Por qué no está dentro de los profetas? Porque en ese momento los profetas pasaban por 3 situaciones tensas. ¿Recuerdan por cuáles tensiones pasaba? Número 1, los profetas estaban desarticulados. No había unidad entre ellos. La única unidad que tenían
era simplemente la de profetizar lo contrario a lo que la palabra de Dios ministraba para el pueblo. Segundo, los profetas no estaban cumpliendo con su misión. Y tercero, los profetas ni siquiera estaban entendiendo lo que implicaba que Dios los había colocado como un centro, como el fundamento político, no solamente de una nación, sino del mundo. Del mundo. Oh, Señor, nos cuesta entender muchas veces, porque el Señor nos habla y nos habla y nos habla, pero si yo no presto atención, la Biblia lo dice, Jeremías lo dijo puntualmente y Ezequiel, cuando dice, cuando atendí, el Espíritu de Dios vino a mi vida y entonces entendí. Entonces lo que hace Dios es que como no hay profeta, no hay sacerdote, entonces busca a una persona que cumple con 4 características fundamentales que son las que Dios busca en nuestro corazón. Número 1, el sometimiento. Sometimiento. Esta semana nos dimos cuenta de aquellos que nos insultan porque somos personas que nos sometemos. Y entonces nos daban el ejemplo de cómo ellos actuaban con violencia y a matar. O sea, si esta gente, porque es que son animales. ¿Sí? Pastor, por favor, más respeto para esa gente. Mire, lo que pasa es que lo dice bien el psicólogo Sigmund Freud cuando habla sobre la psicología de las masas. Y por eso siempre nosotros buscamos que todo lo que hacemos a nivel de comunidad, la persona esté consciente de lo que está haciendo. Lo lea, lo investigue, pregunte, se inquiete, porque es a través de esa forma que usted crece espiritualmente. O sea, Dios no lo llama para que sea uno más de una cantidad de personas. Dios lo llama a usted para que sea una persona discípulo. Y un discípulo debe estar en todos sus sentidos. Y por eso cuando oramos, no buscamos que usted se caiga por allá porque bueno, no hacemos esos tipos de espectáculos. Pastor, eso no es un espectáculo. Déjeme decirle que la palabra de Dios nos muestra que cuando Dios se acerca a sus hijos, a los profetas, desea que estén bien de pie con todos sus sentidos para que le escuchen y le atiendan. Y que cuando usted dé un paso, por eso el pastor seguramente se demora muchas veces en algunos procesos, porque es más complejo decirle a usted, aprenda a dar un paso en conciencia, que cuando usted da un paso, usted es consciente de que dio un paso, que no de un paso porque le dicen, de un paso, de otro, y usted está dando pasos porque alguien le dice, pero cuando esa persona desaparece, desaparecen los pasos. Levantamos las manos. ¿Por qué no las levantamos nosotros con conciencia? Porque sé que voy a glorificar el nombre del Señor. O sea, formar conciencia no es nada fácil. Que el sujeto sepa bien que lo que está haciendo lo hace porque sabe que es de bendición para su vida, su familia y para la sociedad. Entonces, en cuestiones políticas o religiosas, a veces la gente corre hacia un lado porque se pierde la visión de lo que el Señor está haciendo con su vida y con la iglesia. Y entonces se van detrás de otras formas de percibir la vida espiritual. Estos días nos enseñaron totalmente lo que no es sometimiento. Y el no sometimiento trae violencia, trae crisis, desestabilidad, y aquellas personas que son directamente instrumentos de Satanás van a hacer lo que ellos quieren, porque precisamente muchos sujetos no saben qué están haciendo con ellos. Sometimiento. Yo lo llamo sometimiento autónomo. ¿Sí? Sometimiento autónomo. Le cuesta a la gente que no es creyente entenderlo. ¿Sí? Y sometimiento autónomo es que yo me someto voluntariamente. Ejemplo, cuando usted contrae matrimonio. ¿Sí? Cuando uno contrae matrimonio es un sometimiento autónomo. O sea, yo me someto voluntariamente. ¿Sí? Eso también lo hablan algunos autores. Hay uno de nuestros hermanos cristianos, pensadores, escritores impresionantes, llamado Peirce, y él hablaba acerca, ¿verdad?, sobre la importancia del sujeto entrar en convenios y en contratos. Hay otro que se llama Jacob Rousseau, que también habla sobre la importancia del contrato. Me someto voluntariamente porque sé que hay algo que es bueno para todos. ¿Sí?
Sometimiento voluntario. Ante Dios, yo me he rendido a los pies de Cristo Jesús, no por tradición. No es que papá y mamá fueron, no. Es más, Dios le dijo a mi padre y a mi madre, no lo vayan a obligar a bautizarse hasta que él no sea consciente. ¿Se da cuenta la diferencia a otras religiones? ¿Sí? No, pues es que si está pequeño y se muere, se va a condenar porque no está bautizado. Y el Señor dice, no, cuando sea consciente, que tome la decisión de si seguirme o no seguirme. Y por eso cuando usted fue al bautismo cristianamente, evangélicamente, o sea, no llevamos los niños, aunque hay algunas religiones por ahí o denominaciones, allá ellos, pero a la luz de la Biblia buscamos que nuestros niños crezcan, sean conscientes de lo que les ofrece el Señor y tomen decisión. Tomen decisión. Sometimiento voluntario. Si usted se ha presentado ante Cristo Jesús, es un sometimiento ¿qué? Voluntario. Nos sometemos a la persona de Cristo Jesús. ¿Quién más puede orientar nuestras vidas? Como decía cierto discípulo, ¿a quién más vamos si solamente tú tienes palabra de vida? ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando uno encuentra como una construcción, ¿verdad?, de lo que el profeta Amós está haciendo, 4 elementos fundamentales para ir luego, ¿verdad?, a una síntesis acá de este texto. Es, número 1, mencionamos, es sometimiento. Número 2, obediencia. Número 2, obediencia. Amós era un hombre obediente. 3, Amós era un hombre leal. Lealtad. Y número 4, aquí tenemos a un hombre que es enseñable. Un hombre enseñable. O sea, es muy importante esto en las prácticas de relaciones cuando estamos instruyendo a otra persona. Aprende el camino, si tienes preguntas, inquietudes, hazlas, pero no busques alterar el camino. Cuando alteras el camino, así sea 1 milímetro, estás en problemas. Los matemáticos saben, ¿verdad? Y los que trabajan con arquitectura. Si usted se desvía 1 milímetro, va a tener problemas en lo que va a construir. Va a tener problemas. Entonces, esos 4 elementos son fundamentales en la vida del creyente. Número 1, obediencia. Número 2, sometimiento. Número 2, obediencia. Número 3, lealtad. Y número 4, ser enseñables. ¿Qué tenemos nosotros acá? Tenemos, el profeta Amós le va a hablar a las siguientes naciones. ¿A cuáles? Está Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá y a Samaria. Dios toma a Amós y le dice, llévale palabras a estas personas, a estas naciones, y diles que inminentemente viene castigo para ellas. ¿Por qué? Porque les he hablado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y no me atienden. La desviación, la violencia, la dureza de corazón cada vez más y más. Así es que viene palabra para ellos. ¿Qué es lo que hacen estas naciones cuando escuchan la voz de Amós? Todo lo contrario. En vez de seguir la palabra del Señor, entonces dejan que las sanciones de Dios empiecen a fluir en sus vidas, y lo que hacen con Amós es apresarlo y en algunos momentos lo expulsaban de su tierra, lo exiliaban, porque era un pueblo que no quería recibir palabra de ¿quién? Palabra del Señor. No quería recibir palabra del Señor. Y por eso el Señor dice, el castigo va a ser impresionante para ustedes. Va a haber un castigo con fuego, lo hubo, con hambre, lo hubo, con sequía, lo hubo cambio climático extremo en Israel, en esos tiempos lo hubo, y habla sobre las plagas de la oruga y la langosta y la muerte, y todo lo que dijo Amós se cumplió. Porque la palabra de Dios se cumple. Y así cuando uno va al último capítulo, me encanta el amor de Dios para nuestras vidas, porque casi en todos los libros Él envía al mensajero, el profeta, le habla a Israel, a Judá. Ahora, por la noche, a las 6 de la tarde, vemos el siguiente libro, y vamos a observar cómo Dios le habla ahora a Edom de una manera muy puntual, porque Edom viene de los hijos de Abraham. Edom, los edonitas vienen del hijo de Ismael, ¿sí? Y lo que hacía Edom era siempre ser un nexo, un puente entre los pueblos paganos para atacar y destruir al pueblo de Dios. ¿Qué tal?
O sea, Edom, un pueblo que era pueblo de Dios a través de Abraham, viene a través del linaje de Ismael. O sea, es importante entender lo que va pasando, ¿verdad?, en ese proceso. Y Dios, aunque lleva la exhortación, el castigo, y le dice, este pueblo está en desarmonía. O sea, no se aman, no se cuidan, no se protegen. Este pueblo no quiere cumplir con la misión que les ha entregado, construir y ser testigos ante todas las naciones. Este pueblo se les olvidó quiénes son políticamente. Escuche bien esto, ¿verdad? Porque no hay una desarticulación entre este planeta Tierra y el reino de Dios. Estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra hay que mostrarle a este mundo quién es Dios y el amor y la misericordia que tiene para ellos. Y eso lo expresa allí el libro de Amós en el capítulo 9. Para terminar, por eso les digo que me parece fabuloso, porque cada vez que termina de hablar un profeta, Dios dice, ustedes van a ser castigados, van a ser destruidos, pero hay esperanza. Hay esperanza. Algunos de sus hijos van a levantarse con poder y autoridad. Algunos de sus nietos van a entender quién soy y a ellos los traeré a mí. Serán mi pueblo. Yo seré su Dios, dice el Señor, y voy a bendecir. El capítulo 9, verso 11 dice, en aquel día, miren bien lo que dice allí la palabra, capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Y levantaré sus ruinas. Porque vivieron desarticulados como iglesia en Colombia. Nadie se preocupaba por el otro, nadie oraba por el otro, nadie aconsejaba al otro, nadie animaba al otro, nadie buscaba el bien del otro. Cada uno por su camino, cada iglesia por su camino, cada denominación por su camino. Y si ni ellas mismas se importan, ¿qué les va a importar el reino de Dios? Porque ellas no llevaron mi palabra, se encerraron, sus grandes programas de televisión, su éxito, sus estadísticas que iluminaban como estrellas en el cielo. Pero ¿de qué sirvió si no construyeron reino? Una iglesia en Colombia que se les olvidó que también ese voto que colocan en una urna se lo están entregando a una persona que tiene unos principios, que tiene unos valores, y que seguramente esa persona por la cual usted votó es el reflejo de lo que usted es. En gran manera es el reflejo de lo que somos. Que hay compatibilidad con algunos valores, con algunas normas. Y digámosle al Señor, Señor, ayúdanos a entender el privilegio en el que estamos antes de que perdamos tantas oportunidades y bendiciones que tenemos. Que cuando el león ruja, el pueblo se levante. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, otra vez, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Escuche bien esto, por favor. Está hablando de tierra, está hablando de pueblos, está hablando de naciones, acá, en este tiempo. Y le dice a Israel a través de este profeta, lo que hay a su alrededor, ustedes van a entender cómo voy a actuar, porque hay vidas que se levantan con un corazón contrito y humillado. Y todas las naciones, dice Jehová, verso 13. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán.
y traerá del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos la ciudad asolada, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios, tuyo y mío. Yo les invito para que inclinen su rostro y oremos al Señor. Hay algo muy puntual en las Sagradas Escrituras, donde el Señor insta a que le busquemos, que le glorifiquemos a Él, que le exaltemos. Y es esa palabra que Amós le entregaba una y otra vez al pueblo. El capítulo 5 está marcado del llamado de Dios, llamado al arrepentimiento. En el capítulo 5, siga orando allí, por favor, y escuche lo que el Señor le dice. En el capítulo 5, verso 4, Dios le está diciendo a Israel y ahora nos lo dice a nosotros. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, ahora la iglesia con fraternidad, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Verso 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la apague. Verso 8. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en la mañana y hace oscurecer el día como noche, al que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Verso 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente. Capítulo 7, versos 10 y 17. Entonces el sacerdote Amós de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado a tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete. En otras palabras, no te aguanto más. Me estás hablando lo que me incomoda y yo quiero que me hablen lo que me gusta, lo que me agrada. Porque así hay vidas hoy en día. Están buscando la palabra que les agrada y no esa palabra de exhortación y reprensión que Dios tiene para su vida. Que Dios siga ministrando en la iglesia, en cada una de nuestras vidas. Que Dios ministre en cada miembro de la iglesia con fraternidad, para que en nuestras oraciones, en nuestra devoción hacia Dios, en nuestro respeto hacia Dios, siempre nuestro respeto hacia el prójimo. Para que siempre deseemos lo mejor para nuestros hermanos, que las bendiciones de Dios fluyan y fluyan sobre sus vidas y familias. Que la iglesia sea una en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Oremos al Señor por las iglesias de la confraternidad. Muy complejo, muy difícil que las iglesias de las denominaciones sean iglesias articuladas. Oremos al Señor para que este mensaje llegue también a sus vidas y podamos entender que Dios nos llama a que trabajemos esforzándonos en un solo espíritu, agradando a Dios sobre todas las cosas. Oremos al Señor por las iglesias en Colombia. Digámosle, Señor, que llegue el momento donde la iglesia en Colombia deje de estar desarticulada
y que podamos ver la iglesia, Señor amado, en un bloque. Y envía personas, Señor, que no estén buscando el primer lugar, que es lo que asfixia, Señor amado, tu reino. Personas, Señor Jesús, que están buscando intereses económicos, que están buscando intereses, Señor amado, de poder, de control. Eso, Señor amado, no es aceptable dentro de tu reino. Y por eso la iglesia permanece desarticulada en Colombia. Por eso no cumple tu misión. Por eso no entiende, Señor amado, en el espacio político en el que nos encuentras. Oremos al Señor por Colombia, por nuestra nación. Oremos al Señor. Digámosle: Señor, tú hablas una y otra y otra y otra vez. Me has hablado a mí. Has hablado a mi familia, a mi iglesia. Señor, habla a esta nación, a este pueblo. Obra, oh Dios de los cielos y de la tierra. Oremos al Señor para que el Señor sea obrando en los gobernantes. Oremos al Señor. Oremos al Dios Todopoderoso para que sea glorificándose en cada persona que Él coloca en medio de cada espacio en Colombia. Oremos al Señor para que vivan, Señor, sosegadamente, para que la paz, Señor Jesús, sea el centro de sus corazones, no la falsa paz, no la apócrifa paz, oh Santo de Israel, sino que con sus hechos, con su decencia, con su forma de hablar, con su forma de escribir, con su forma, Señor amado, de dialogar, puedan mostrarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no es como la violencia primitiva, Señor, que se solucionan los problemas. Porque antiguamente, Señor, la violencia era para que los jefes tuvieran el poder. Para que alguien, Señor, tuviera el control absoluto. Y entonces mandaban a matar a todo el mundo. Señor, obra en nuestra nación, en nuestro país. Oremos al Señor. Oremos al Señor para que sea ministrando en su iglesia en Colombia y podamos construir reino de Dios que se sienta afuera. Que los que no conocen de Cristo Jesús sientan que algo está pasando. No que hay unos creyentes que se reúnen por allá de vez en cuando y que no le producen estorbo a nadie. Eso es lo que ellos quieren. Y hasta se hacen políticas. Hasta se hacen políticas para que no incomoden. Pero el Señor nos dice que nos levantemos en poder y autoridad y llevemos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oremos al Señor. Y yo le invito a usted para que se coloque en pie allí donde está y dispuesto para entonar estas canciones, porque en conclusión el Señor está demandando a su iglesia, le está demandando de una manera muy puntual, que se levante de una manera especial, que se arrepienta si ha de arrepentirse, que escuche si ha de escuchar, que atienda si ha de atender, y que así siempre busque los lazos de unidad, cuidando a su familiar, cuidando a los que están cerca de usted, cuidando a su iglesia, cuidando la iglesia en Colombia, construyendo el reino de Dios y entendiendo bien que Dios nos ha colocado también en esta tierra para que seamos de bendición a aquellas personas que desean gobernar, para que gobiernen a la luz, así sea la palabra de Dios, en las cosas mínimas, pero que expresen el respeto y el amor por su prójimo y los que están en su contorno. De justicia eternamente habrá un rey. Él volverá para gobernar las naciones en amor. Aleluya. La tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja león, Sí, Señor Jesús. que la tierra se estremezca Padre celestial. ante la majestad de Jesús. Ministra, Señor amado. Sobre un trono En estos momentos queremos orar por su vida. eternamente. Si usted tiene alguna petición delante del Señor, colóquela delante del Padre Celestial. El Señor sabe, conoce
El Señor quiere ministrar, quiere obrar. Oremos al Señor. Coloquemos delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Que Él siga fluyendo y ministrando de una manera especial. Ore al Señor. Preséntese, adórele, exáltele, glorifíquele. Y mientras hay adoración, el Espíritu de Dios ministra en su vida y en su corazón para que haya esa restauración, para que haya esa transformación, para atender la petición de su vida. Si usted se ha sentido con mucha carga, con mucha tensión durante estos días, muchos problemas, muchas dificultades, el Señor le dice que venga a Él. En su amor y su misericordia, Él le va a ministrar a su vida y le va a entregar la bendición del descanso, la bendición de la respuesta a esas peticiones que usted tiene conforme a su palabra. Adórele al Señor, exáltele y bendígale. Recuerde bien, usted ha venido a adorar al Señor, adore al Señor, exalte al Señor, bendígale, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Sí, Señor. Le damos la honra, Señor, la gloria y la alabanza. Adore al Señor, exáltele, bendígale. Es el tiempo suyo con el Señor. Descendiente de David, Gloria al Señor. el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. Aleluya. Descendiente el hombre más notable, él ama la justicia y odia la iniquidad. Aleluya. Yo le invito para que allí donde está, elevemos oración al Señor. Para de cuanto el sonido. Yo le invito para que en estos minutos, usted allí donde está, vamos a presentarnos delante del Señor. Con el permiso con la persona que está cerca de usted, yo le invito para que le tome de la mano, o si puede colocar su mano sobre el hombro de la persona que está ahí cerca de usted. Sí, Señor. Y vamos a orar al Señor por la iglesia. Si usted está en una hilera y quiere acercarse a la otra, acérquese a las otras dos personas que están en las otras, pero vamos a acercarnos y vamos a pedirle al Señor que sea bendiciendo nuestras vidas. Digámosle al Señor: amado Padre Celestial, te damos gracias por la vida, Señor Jesús, de nuestros hermanos. Gracias, Señor. Ministra, Señor, ore al Señor por la persona que está cerca de usted y bendígale. Dígale: Señor, yo quiero muchas bendiciones para su vida. Yo quiero, siempre oro al Señor: Señor, bendice a todos nuestros hermanos. Y me gozo cuando ustedes dicen: hay bendición, que el Señor siga ministrando. Y el Señor sigue obrando. Y cuando hay algo de crisis, de tensiones, nos unimos con ustedes y le decimos al Señor: Señor, ministra y obra. Y nos unimos al sentimiento que ustedes tienen y oramos al Señor para que el Señor obre. Y hemos visto al Señor obrar. Amén. Sí, Hemos visto Señor. el poder de Dios glorificado. Una iglesia unida cada vez más y más. Quieres una iglesia, Señor, que extienda y construya más y más tu reino. Quieres una iglesia, Señor, que preste más atención, Señor amado, a lo que tenga que ver con política dentro de nuestra ciudad, de nuestro departamento, de nuestro país, oh Santo de Israel. Y oramos, Señor, para que seas dándonos sabiduría y podamos actuar siempre conforme a tu palabra, para que el mundo, Señor, entienda, Señor, que el mundo, Señor, tiene un rey, y ese rey es Cristo Jesús, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Oramos, Señor, y bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestros nietos, bendecimos, Señor amado, nuestras próximas generaciones. Y oramos, Señor, para que ellos aún se levanten en más poder y autoridad, Señor amado, y las bendiciones fluyan y corran sobre sus vidas. Y ellos, Señor Jesús, no se adormezcan como muchos de nuestros hijos allá en Alemania, o allá en Estados Unidos, o allá en Suecia, allá, Señor Jesús, en España, allá, Señor Jesucristo, en Inglaterra. Señor, que esa visión y ese modelo que se ha dado en cientos y cientos de generaciones, que en vez de levantarse en poder y autoridad, Señor amado, se adormecen. Que no pase con nuestros hijos, que nuestros hijos se levanten en autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Así en unidad
Digámosle al Señor que nos visite. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Oh, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Oh, manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, sé. La iglesia dice: Dios manda lluvia, Dios manda. Derrama tu espíritu, oh sí, Señor, enciende hoy tu fuego. Díselo una vez más: Dios manda lluvia, Dios manda lluvia, sana heridas, Señor. Sana, restaurame, oh, manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de este pueblo. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, dice la iglesia: manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de este pueblo, Señor, de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Oh sí, Señor, hoy hemos clamado, Señor.
¿cómo han estado? Hoy vamos a aprender sobre un evento emocionante en la Biblia y es el bautizo. Y para ayudarlos a entender, vamos a contar la historia de Felipe y el etíope. En la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una historia sobre un hombre llamado Felipe y un hombre de Etiopía. Felipe era un seguidor de Jesús que amaba compartir el amor de Dios con todos. Un día Felipe estaba caminando cuando vio a un hombre de Etiopía viajando en su carroza. Y este hombre estaba leyendo la Biblia, pero no entendía lo que estaba leyendo. Felipe le contó y le explicó al hombre sobre Jesús y cómo murió en la cruz por nuestros pecados. El hombre entendió y creyó en Jesús como su Salvador. Él estaba tan feliz de escuchar esa historia, de saber que era real, y dijo: quiero ser bautizado inmediatamente. Y así fue bautizado. Niños, el bautizo es como un baño especial que muestra que creemos en Jesús y queremos vivir para Él. Así que, niños, el bautizo es un momento muy especial en la vida de un seguidor de Jesús. Nos muestra que creemos en Él y queremos seguirlo. Chicos, en la historia anterior podemos deducir que como cristianos debemos hacer lo que Jesús nos pidió, y es bautizarnos y ayudar y motivar a los otros para que también se bauticen. Cuando nos bautizamos nos sumergimos en agua y luego salimos como un símbolo de comenzar de nuevo una nueva vida. ¿Con quién? Con Jesús. Es dejar atrás las cosas malas que hacíamos y empezar de nuevo con Papito Dios. Niños, ¿sabían que el bautizo también nos hace parte de la gran familia de Dios? Sí, es unirnos a un equipo increíble. Todos los que somos bautizados somos hermanos en Cristo, y esto nos hace sentir felices y amados. Además, el bautizo nos ayuda a ser fuertes en nuestra fe. Cuando nos sumergimos en agua, estamos diciendo en voz alta que creemos en Jesús y queremos seguirlo para siempre. Así que, niños, el bautizo es un gran momento en donde Dios nos abraza con amor y nos dice que somos suyos para siempre. Ahora, niños, ya saben la función de bautizar, y esto nos permite motivar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, y contarles que es necesario bautizarnos. Esto hace también que ellos se motiven, y una forma importante es contarles nuestra historia, lo que ha hecho Jesús con nosotros. Le podemos decir cómo nos sentimos felices y seguros de que decidimos seguir a Jesús. También podemos estar con ellos mientras aprenden más sobre el bautizo. Si tienen preguntas, podemos ayudarles a buscar esas respuestas. ¿En dónde? En la Biblia. Y compartir esas historias que nosotros escuchamos en la palabra de Dios para ayudarlos a entender mejor. Niños, es muy importante que mostremos mucho amor a ellos y apoyarlos y ayudarlos, a nuestros amigos que están pensando en ser bautizados. Ellos necesitan sentirse queridos y aceptados. Eso les da confianza para dar ese compromiso con Dios y recordar que el bautizo es una manera de decirle a Jesús que lo queremos mucho y que confiamos en Él. Así es, niños, qué bonito poder ayudar a los demás a acercarse a Papito Dios y hacer este paso tan importante que es el bautizo. Hacerlo nosotros y luego motivar a otros niños
a otras personas para que también lo hagan. Así es, ahora oremos juntos. Papito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por estas palabras, Señor, porque sabemos que el bautizo, Señor, con él tú lavas y nos ayudas a ser personas nuevas y a dejar el pecado atrás. Gracias, Señor, por esa enseñanza, Padre, de que tú nos dejas y también para compartir con los demás. Papito Dios, te damos toda la gloria, la